Minamoto Yoshitsune es una figura icónica de la historia japonesa cuyas victorias militares contribuyeron significativamente en el ascenso al poder de su medio hermano Yoritomo. Yoshitsune, el hijo del asesinado Minamoto Yoshitomo, se salvó durante el disturbio Heiji y creció en un monasterio entrenándose como sacerdote budista. Un encuentro casual con Benkei, otro gran samurái japonés y vasallo de Minamoto, en un puente cerca del monasterio, terminó con la derrota de Benkei, pero desató una alianza de por vida entre los dos. A pesar de su corta edad, su destreza militar y su habilidad con la espada eran evidentes, lo que le llevó a victorias cruciales contra su primo Minamoto Yoshinaka y posteriormente contra las fuerzas Taira, estableciendo el control sobre Kioto. Rápidamente ascendió de rango gracias a sus habilidades de lucha, especialmente en la batalla de Dan no Ura. El emperador y la corte despertaron los celos de Yoritomo, lo que provocó una ruptura entre los hermanos. Estos celos lo llevaron a convertirse en refugiado y huir. Sin embargo, finalmente lo atraparon, lo presionaron y le ordenaron cometer seppuku. El viaje de Minamoto Yoshitsune, desde un niño en un monasterio hasta un genio militar, desde un héroe célebre hasta una figura trágica, sirve como testimonio de su lugar perdurable en la historia japonesa como uno de los más grandes guerreros samuráis. Conocido a menudo como el Tigre de Kai, Takeda Shingen era un líder de la clase samurái, que tomó el control de su provincia, asegurándose de que el clan Takeda no desapareciera en la oscuridad. Uno de los líderes samuráis más fuertes, del que se decía que era una amenaza para los otros gigantes samuráis, Oda Nobunaga, Tokugawa Ieyasu y especialmente Uesugi Kenshin, con quien tenía una rivalidad y finalmente lo desafió a duelo. Siguiendo los principios confucianos y las instrucciones de Sun Tzu, se le recuerda como un genio militar y suscita, rápido como el viento, suave como el bosque, feroz como el fuego e inamovible como una montaña. Shingen enfatizó una estrategia de espada de caballería y gracias a su fuerza inquebrantable, sería la fuerza más formidable y aterradora durante el periodo de los estados en guerra, donde desempeñó muchos papeles importantes en muchas campañas militares y asestó el mayor golpe a Ieyasu, la batalla de Mikatagahara. Uesugi Kenshin es conocido como el dragón de Echigo e incluso el dios de la guerra, gracias a sus brillantes y legendarias habilidades que utilizó en el campo de batalla. Kenshin comenzó salvando a su propio clan y familia de las manos de los muchos enemigos que lo rodeaban a través de sus conocimientos militares y habilidades diplomáticas. Logró situarse en la cima y convertirse en el único heredero de todo el clan vecino. Kenshin fue contemporáneo de muchos grandes líderes samuráis, uno de ellos fue Oda Nobunaga, a quien logró aplastar y aniquilar en la batalla de Tedorigawa, burlando por completo al clan y las fuerzas de Oda. Era mejor conocido por la cuarta batalla de Kawanakajima, una batalla conocida como la más sangrienta del periodo Sengoku. Aquí Kenshin utilizó una estrategia de rueda giratoria para permitir que nuevas tropas reemplazaran a los soldados existentes, generando impulso y eliminando capas de la fuerza enemiga. Incluso tuvo un duelo de samuráis con su mayor rival, Takeda Shingen. Debido a su espíritu samurái, siempre fue capaz de juzgar la situación y sabía cuándo y cómo atacar. Oda Nobunaga emergió como uno de los unificadores clave de Japón, enfrentó un camino excepcionalmente desafiante. Fue la fuerza pionera en una era plagada de enemigos por todos lados. El historial de Nobunaga incluyó tanto victorias como derrotas, destacando las batallas de Okehazama y Nagashino como algunas de las más significativas. En el tumultuoso periodo de Sengoku Jidai, Nobunaga, un desvalido de la fracturada provincia de Wari, se abrió camino para unificar su tierra natal.
A pesar de enfrentarse a fuerzas enemigas que superaban ampliamente a las suyas, ingeniosamente cambió el rumbo a su favor siguiendo el código de esgrima samurái. Con su liderazgo, se propuso poner fin al periodo de guerra civil de los estados en guerra y poner fin a todos los señores de la guerra que deambulaban. Oda Nobunaga fue un líder revolucionario que alteró el panorama mismo de la guerra samurái. Introdujo y propagó con éxito el uso de tácticas de artillería entre sus tropas, mejorando significativamente sus estrategias de batalla. Su destreza táctica y su liderazgo sentaron las bases para que sus sucesores lograran la unificación completa de Japón. Toyotomi Hideyoshi fue un gran samurái que usó su código guerrero para ascender de rango, desde ser un campesino hasta convertirse en uno de los líderes más grandes de la historia de Japón. Gracias a su liderazgo bajo el clan Nobunaga, utilizó su ingenio para ganar batallas, marcando su lugar en la historia. Hideyoshi, el segundo gran unificador de Japón, utilizó tácticas astutas contra sus rivales, planeó vengarse del enemigo, ganó muchas batallas y emprendió una gran conquista para terminar lo que Oda Nobunaga había comenzado, conquistar todo el país. Después de lograr su objetivo en 1591, Hideyoshi comenzó una búsqueda de espadas y eliminó el avance de clase. Esto provocó que los soldados de Yari no pudieran convertirse en samuráis, además de minimizar la clase samurái sin amo al quitarle sus armas. Aunque inicialmente fortaleció a la clase guerrera, más tarde abandonó Japón en medio del caos después de perder dos guerras muy reñidas contra Corea, conocidas como la Guerra Injin. Un titán de la historia de Japón, Tokugawa Ieyasu, surgió de una infancia turbulenta para reinar supremo como un líder samurái excepcional. Su notable saga es un testimonio de pura determinación, con su delicadeza diplomática y destreza táctica que lo elevaron de una vida temprana de cautiverio a la estatura de un unificador venerado. Ieyasu se distinguió en el caldero de la volátil política de Japón, negociando alianzas con señores en guerra y mostrando su brillantez táctica en batallas históricas como Komaki Nagakute y la fundamental Sekigahara. Este último, un testimonio de su liderazgo e ingenio en el campo de batalla, cambió el rumbo a su favor a pesar de que sus fuerzas eran superadas en número, marcando un momento decisivo en la historia japonesa. En 1603, sus triunfos militares culminaron con su ascenso a shogun, presagiando el shogunato Tokugawa y una era de paz, el periodo Edo. Su gobierno enfatizó la armonía, marcando el rumbo para más de 2 siglos de estabilidad. Sin embargo, la esencia de la grandeza de Ieyasu residía en su distintivo enfoque de liderazgo. Paciente, pragmático y con conocimientos estratégicos, Ieyasu defendió una visión de unificación que reformó Japón. Incluso en medio del tumulto de la batalla, demostró una calma y una previsión que hablaban de los principios básicos del código Bushido de los samuráis. Nacido en Okazaki, Mikawa, actual prefectura de Aichi, Honda Tadakatsu, o Heihachiro, fue un guerrero formidable y uno de los 4 mejores generales de Tokugawa Ieyasu. Su nombre, traducido con humor como Solo Gana, resume perfectamente su formidable reputación en el campo de batalla. Tadakatsu fue un activo fundamental para Ieyasu durante grandes batallas como Okehazama, Anegawa, Mikatagahara, Nagachino, Komaki Nagakute y Sekigahara. Su audaz enfrentamiento con las fuerzas de Toyotomi Hideyoshi durante la campaña Komaki es un testimonio de su valentía y destreza táctica. Particularmente elogiado por Oda Nobunaga como un samurái entre samuráis, Tadakatsu era muy apreciado por sus compañeros. El distintivo casco de Tadakatsu con astas de ciervo encima de su armadura negra era un espectáculo visual en el campo de batalla, lo que lo hacía extremadamente único.
Incluso a la edad de 57 años, durante la batalla de Sekigahara, Tadakatsu mostró su eterno espíritu guerrero. A pesar de que su caballo fue derribado, continuó luchando valientemente. Conocido como el guerrero que superó a la muerte misma, Tadakatsu sorprendentemente nunca sufrió una lesión importante en más de 55 batallas. Finalmente encontró su fin cuando tenía 63 años en el año 1610, a causa de un accidente autoinfligido tallando madera. Sanada Yukimura, conocido alternativamente como Sanada Nobuchige, pasó sus primeros años como rehén, primero del clan Uesugi y luego de Toyotomi Hideyoshi, a quien su padre había jurado lealtad. Estas desafiantes circunstancias, sin embargo, solo servirían como preludio de su ascenso como uno de los guerreros samuráis más exitosos de Japón. De hecho, Yukimura pudo demostrar su destreza marcial ya en la conquista de Kyushu, donde participó en un feroz combate contra el formidable clan Shimazu. Su valor en la guerra Injin frente a los coreanos le valió los prestigiosos títulos de guerrero número 1 de Japón y héroe que surge una vez cada 100 años. Yukimura se encontró en el lado opuesto de otro renombrado líder samurái, Tokugawa Ieyasu. Su notable victoria en el asedio de Ueda contra una fuerza enemiga sustancial jugó un papel importante en la alteración del curso de la guerra. Después de un exilio de 14 años, Yukimura regresó para ayudar al heredero Toyotomi en el castillo de Osaka. Aquí hizo su última resistencia, defendiendo el castillo hasta su último aliento. Durante este conflicto, Yukimura llevó a cabo una audaz carga final, casi matando al líder enemigo en medio de todo su ejército. Cansado por la larga lucha, se dice que el maestro espadachín Yukimura se sentó en un taburete y preguntó: ¿quién se atreve a tomar mi cabeza? Incluso hoy en día, Sanada Yukimura es muy apreciado como símbolo de resistencia, celebrado por su inquebrantable adhesión al código de honor samurái y su lealtad hasta su último aliento. Date Masamune es uno de los más grandes espadachines samuráis japoneses, gracias a sus exitosas y atrevidas campañas militares que comenzó cuando tenía 14 años. Aunque perdió uno de sus ojos debido a la viruela, esto solo lo convirtió en un personaje más intimidante ante los ojos de sus adversarios, dando origen al sobrenombre de El Dragón Tuerto. Masamune era un samurái muy leal, una gran cualidad basada en el código Bushido. Se enfrentó a batallas audaces, incluidas aquellas que se pensaba que fracasarían, como las conquistas coreanas. Fácilmente reconocible debido a su parche y casco, sus habilidades fueron utilizadas tanto por Toyotomi Hideyoshi como por Tokugawa Ieyasu. Además de ser muy respetado en el campo de batalla, Masamune también era amado por su respeto por los demás y su ética. También es recordado por su poderosa cita: la rectitud llevada al exceso se endurece y se convierte en rigidez, la benevolencia consentida sin medida se hunde en la debilidad. Reconocido como filósofo, estratega y espadachín samurái, Miyamoto Musashi es una figura venerada en la historia japonesa y un célebre maestro de artes marciales de dos espadas. Conocido por varios nombres, incluidos Miyamoto Benosuke, Shinmen Takeso y Nitendoraku, Musashi fue producto de la tumultuosa era Sengoku de Japón y dejó su huella durante la era Tokugawa, culturalmente rica. El viaje de Musashi como espadachín comenzó bajo la tutela de su padre, Munisai, un formidable samurái. A la edad de 13 años, Musashi ya había conseguido su primera victoria en un duelo contra el hábil espadachín Arima Kiyei. A lo largo de su vida, Musashi encarnó el espíritu de los samuráis Ronin errantes y Shinamo, viajando por todo Japón y enfrentándose a duelos con los guerreros más formidables de su tiempo. Se cree que a los 29 años había ganado más de 60 duelos mortales.
Después de los 30, se desempeñó como un estratega militar y maestro de espada muy respetado para varios clanes japoneses. Además de su incomparable destreza en los duelos, Musashi participó en 3 guerras fundamentales en la historia de Japón: la batalla de Sekigahara, la batalla de Osaka y la rebelión de Shimabara. También fue un artista talentoso, que dejó un legado de pinturas zen con pincel, esculturas de madera y caligrafía, incluidas sus obras ampliamente reconocidas, Tokodo, El Camino de la Soledad, y El Libro de los 5 Anillos. Gracias por seguirnos y estén atentos para más historias guerreras. Suscríbanse y compartan nuestro contenido. Hasta la próxima, amantes de la historia.